¿Cuántos quieren ser empoderados para adorar al Señor? How many want to be empowered to worship the Lord? Qué interesante el It is documental, ¿verdad? interesting when we saw this Es todo un video. reto para nosotros. It is a challenge for us. Y exactamente estas cosas no se logran si no está And uno. these things will not be empoderado. You have to be empowered to achieve. ¿Cuántos How many saben cuán difícil es know cambiar how a las difficult personas? it is to change someone? Es bien difícil cambiar a una persona It is difficult to change y a someone. menos que tú no tengas un poder externo, And unless you have an external no puedes power, cambiar a una you persona, cannot ¿verdad? change someone. ¿Cuántos, por ejemplo, quisieran cambiar a sus esposas? How many would like to change their wives? No, no de esposas, hermano. No, No de not esposa, the porque wife. ya alguno está mirando, ahí se puede cambiar de esposa. No, no, no. Not Cambiar change a la her wife, esposa, to ¿verdad? change Cambiar, her. o sea, Not change her, que but no to sea así, change que sea como tú quieres her que sea. ways. That Y she las may be how esposas you piensan want. lo mismo, And ¿verdad? Yo wives think quisiera the same cambiar a este thing. este They would like hombre. to change your husband. Cambiar a una persona toma mucho tiempo To y change someone cuando costs tienes time. personas que han sido adoctrinadas There are people that have been como este tipo de doctrinized, personas, pues es like these difícil, ¿no? people is difficult. A menos que tú no tengas un poder externo, Unless you don't have an external power, vas a lograr mover la mente de esa persona, you will not be able to achieve to change their mover el mind corazón or change their heart. y hacerlo cambiar And you have de and to make them dirección, change from que fue direction. que fue lo que Jesús dijo. That's what Jesus said. Tomen un proceso de arrepentimiento, o Take sea, a process of voltearte repentance to de tu turn camino around from your y path seguir el camino correcto. and to continue the good path. Y eso no viene a menos que tengas un poder que fue el que Jesús dijo. And that doesn't happen unless you have the power that Jesus mentioned. Espérense que les voy a dar poder. Wait until I gave you the Y eso power. se lo dio a los apóstoles, ¿no? And he gave it to the Ok, apostles. cuando yo hablé con Alejandro When I spoke to Pastor acerca Alejandro de esta conferencia, concerning this conference, ¿a qué horas son? ¿Tengo 45 minutos? ¿Sí? Ok. Alguien tiene que hacerme la señal cuando sea 45 porque soy miope y apenas veo el reloj que está atrás. Él me dijo, cuéntanos un poco de tu testimonio, de he lo que ha told me to say pasado about my y testimony, cómo lo what happened. ligas con el poder que Dios te ha dado. How do you mix it with the power that the Lord has given you? Ustedes saben que Dios nos ha dado poder a todos You de see, algo, ¿no? Jesus has Tenemos given us poder power. en, All of en us nuestras palabras, Have power in our words. tenemos alguna clase de poder. We have some sort of power. Yo me he dado cuenta que tengo una clase de poder en la I música, realize I have power when it comes to music sin siquiera buscarlo. without even looking for Fue it. algo que me pasó. vamos It's a something decir. that just happened. Yo quiero contar un poco de mi testimonio, And I cómo want fue to lo tell que you me my pasó testimony, what happened, y qué es lo que ha pasado en esa área de la música and what happened in the area, y in cómo the music podemos area, ser empoderados and para how ser can we be adoradores. empowered to be worshipers. Me he dado cuenta que es un proceso muy similar, I have realized that it's a similar el poder process de empoderarte, to be able to be empowered, ser empoderado. to be empowered. Es un proceso muy similar que siguió Jesús, Is a very example that Jesus David, followed, David, muchas personas en la Biblia, a lot of people in the Bible. que la Escritura nos muestra, bueno, en la excepción de Jesús, The scriptures show us, except pero muchas de estas personas resultan ser personas con las mismas condiciones que nosotros tenemos, de most of these problemas people are in the normales, same condition that we have, comunes y normal corrientes, problems, common ¿eh? problems, diarios. daily problems. Usted sabe que nosotros venimos a la iglesia y venimos bien vestiditos y You bien know, we acá, come to ¿verdad? church and we are well Como dressed, dicen apantalladores, ¿no? And we Así look muy, gloria a Dios, aleluya, Glory hermano, to ¿cómo God. está? Todo este Amen. vocabulario How que are you? desarrollamos en la iglesia. all this vocabulary that we develop Pero in church, en la but vida cotidiana y normal tenemos the normal exactamente los mismos problemas que todo mundo. we have the same problem as Sí. anybody else. Pero hemos aprendido este And we've arte learned de guardar las The apariencias. art of keeping appearances. Y tenemos el mismo problema que todos. Entonces, And ¿cómo we have hacemos the same para problem as cambiar? everybody. ¿Cómo estos hombres en la How Escritura these men in the lograron scripture cambiar achieved y to change, fueron personas que impactaron su mundo and they were people that impacted their y world, son personas que aún siguen and they impactándonos still are impacted de la manera que vivieron in the way that they y de live las enseñanzas que nos and the dejaron. way how they talk. ¿Cómo fue eso? How Bueno, did yo it pienso happen? que ellos sufrieron todo un proceso. I believe that they went through a process Y yo quiero hablar acerca de este proceso And I want to talk usando about un this poco de mi process testimonio y using my testimony. ciertos puntos, Certain points. ciertas cosas claves en mi vida A few que keys yo in my observé life que pasaron. that I observed that happened. Jesús, que dije, fue la única persona que no tenía este tipo de And problemas. Jesus was the only one that didn't have these kinds of Lo problems. curioso de la escritura The curious of the scripture es que is dice is que that él it fue says obediente that he was y obedient. su
sufrió el mismo proceso. And he suffered also the same ¿Cómo es process. posible que un hombre, que How es a el Hijo man- de Dios, Son of sufrió el mismo proceso suffered the same de process ser empoderado to be empowered, para ser un adorador? to be a worshiper. Tenía que ser así, si no, no hubiera habido redención. It has to be like En that, or ninguno de else there wouldn't be nosotros. no redemption. Amén. Amen? Entonces quiero usar ese I testimonio want to use mío. this testimony, my En mi testimony. testimonio yo dejo ver mi naturaleza I show my nature, pecadora, my sin mi nature, concientización de mi problema, de la necesidad de un Dios, and recognizing my y mi problem, propio proceso and my de own cambio que creo que process todos of debemos change, de seguir. La pregunta, which each and every one of us has la to pregunta, follow. quiero comenzar con una pregunta. La pregunta The más question I want to común start with is que me hace la gente es esta. that people ask me, Hermano, ¿cómo le hace para escribir canciones? brother, how do you do to Bonitas. write songs? Canciones que la gente canta. Songs that people sing? Y te ser honestos, te voy a decir una cosa. No I'm sé gonna ni tell me you he this. dado cuenta. I don't know, and No puedo explicar. I cannot explain. Lo único que puedo decir, y no estoy pretendiendo ser muy espiritual, ¿verdad? I Ay, no, don't no sé, pretend es que to no be sé. spiritual. Yo tengo un problema. I have a problem. No soy un músico natural. Empecé estudiando música ya I am a not una edad a muy musician grande. from nature. I started learning music Y, when I was y old. por lo tanto yo me considero un músico. Ustedes saben que hay personas que son You dialtónicos. know, some people ¿Saben lo have- que es el dialtonismo? some people Gentes que no pueden discernir los colores, no some pueden ver los people cannot colores. discern the colors. Y hay músicos que son dialtónicos. And some musicians No they pueden cannot oír un sonido. discern the notes. Batallan. They fight for Yo it. soy así. I was like that. Entonces, por ejemplo, yo example, hoy grabo gente I y take people les digo, da este sonido, and canta I este say, sonido. sing this Y note. ellos, el sonido puede ser mi, And it could be me, y ellos hacen mi, and it's do me, y no es mi, and it's they ellos don't do hacen me, and they do mi, me. y dan todos los sonidos sabidos y por haber, And they go- menos el que les They give digo. all the notes except the Eso note I me tell dice a them. mí que son daltónicos, no pueden oír. tell me that Así they como cannot el que ve discern. no puede discernir el color, They el cannot que discern oye a no note. puede oír el verdadero sonido que So se le some está people haciendo. cannot hear the real Entonces, note para that mí you're son giving them. daltónicos. ¿Cómo fue? Yo sufrí ese mismo proceso. ¿Y I cómo went through fue that que yo process. aprendí? How did I learn? Yo hubo un momento cuando empecé a estudiar música que When I no started to entendía learn nada. music, I didn't understand Y nothing. tuve que aprender del And I had proceso to learn de manera que hoy to go through puedo the process that today discernir un sonido, I can oír un sonido, distinguish saber cuál a es. sound and know what it is. Pero aún así no tengo el talento natural. But it's not a talent No that I soy have from como muchas nature. personas que tú ves que se sientan y I'm empiezan, not like a lot of people ¿verdad? that they play Y the tienen todo music este talento y dices and they tú, have ¿cómo the le hacen? talent. Es que Dios lo depositó It's dentro de because ellos. God Es gave them the natural. talent. Yo lo aprendí. I learned it. Entonces eso me trajo una ventaja. Hago lo que And hago that por gave me an inercia, advantage. ¿verdad? Pero me he dado cuenta que lo que tú haces es But I el realized resultado that de lo what que you tú do pones dentro de is ti. the Lo que result tú produces Is what is inside of you, what you es lo que tú produce. siembras dentro de ti. Is what you plant inside of you. Siendo un músico daltónico, he tenido a que musician, aprender I a have learned producir por fe, To produce no por by talento. faith, not by talent. Es ahí donde viene, creo, el empoderamiento. There's where the He empowerment conocido comes. muchos músicos que tienen un talento I've met a lot of extraordinario. musicians that Yo have quisiera extraordinary talent. tocar como ellos, I would like to play no like puedo. them, but I can't. pero me he dado cuenta que el alcance de ellos a las personas no ha But I sido, realized to them that their lo que reach pudiera to ser, other people is not the porque same. creo que producir por fe Because to produce by faith es más importante. is more important. Hay dos puntos importantes acá. There's two important points. ¿De dónde viene ese poder que a veces hasta aún nosotros mismos Where the power no nos comes damos cuenta that que sometimes tenemos? we ourselves do not know we have. La integridad The produce integrity ese poder. It Amén. produces that power. Fíjate, te voy a decir un concepto que había antes de ser empoderado. Se There's a decía que el concept poder before para being ser empowered. empoderado The power to be empowered, venía por la adoración a otros in seres. order to be empowered, it came through praise from other people. Los salmos nos hablan de esto, el The Salmo Psalms, 115:8 Psalms y el 115, Salmo 135:18 dice 135 verse 8, que semejantes a ellos It says, son "Similar to los que los these hacen are those that do y it, cualquiera and each que confía en and everyone ellos. that believe in them." Aquí tú puedes ver el principio you ese see que the en México principle? decimos,
las cosas se parecen a su dueño. It says that the thing resembles its owner. O sea, tú te vas pareciendo a lo que tú adoras. You start to resemble Ese es that el which you principio que está en praise. ese salmo. En la antigüedad se creía In the Old we que el believe poder para ser empoderado venía por la adoración a otros in seres. order to be empowered, it came by Se worshiping. decía que It cuando says adoras a otro ser por medio de la That oración, when you worship someone de rituales through ritual o de or otras praise acciones, or any other action, desatas en ti mismo You- habilidades o poderes you release in you semejantes similar powers a ese ser al of cual that adoras. being of which you worship. Algunos serán semejantes y algunos aún hasta más grandes. Some people were similar, some were even greater. Algunos practicantes podían tomar de esa sustancia Some misma de su practitioners fe could take from that y se faith, creía que aún podían parar hasta de envejecer. and they could even stop Ahora, from growing old. Qué interesante es este concepto It is porque interested in this concept dice, desatas en ti mismo las because it says habilidades that you release in you the de ese ser a abilities quien adoras of the being y aún that hasta you más worship, grandes. and even greater. Les quiero recordar lo que dijo Jesús. I want to remind you what Jesus said. Jesús dijo, Jesus said, aún mayores cosas que even yo greater things harás. you will do. Even ¿Sí? greater thing than this you will do. Fíjese qué curioso principio. It is a curious principle. ¿Sí? Y dice, algunos practicantes podían hasta parar de says envejecer. That some practitioner used to stop Les quiero aging. recordar otro principio que está en los Salmos. I want to Dice, remind you que los of que other adoran a principle. Dios, It says that those that worship him, aún su rostro even cambia, their hermosea su rostro. Dios change. hermosea el rostro de los they become adoradores. more beautiful. ¿No es habla eso de un handsome. proceso de parar el It envejecimiento? is a process. Así que hermanos, si no, yo por ejemplo, yo estoy medio fellito, así que cuando know me I'm quiero ver bien, adoro a Dios y ya sé So que me when I voy a want ver to look bonito. good, I worship the Lord. Ustedes han visto, por ejemplo, yo Have you conocí seen a un pastor que for estaba, example, pero feo, I met a hermanos. pastor that he was so Pero cómo se veía bonito, ugly, porque él era un adorador, pero but he was a tremendo. worshiper Cada vez because que estaba his- enfrente, su he rostro hasta seemed se le handsome when he iluminaba. worshiped the Lord because his ¿Por face qué? changed. Porque Dios hermosea el rostro, te Because rejuvenece el God rostro. rejuvenates Amén. you. Entonces, qué interesantes conceptos, It is a ¿verdad? concept. El empoderamiento creo que To es be un empowered proceso, is a es un process. camino It's a path donde tiene que haber integridad de where nuestra it needs parte. to have integrity from our side. El Salmo 33:1 dice, en Psalm los íntegros es 133:1 hermosa la says, alabanza. ¿Cuántos Behold, quieren how ser good and how pleasant it is. empoderados How many want to be para ser empowered verdaderos adoradores? to be true Y worshipers? constantemente me encuentro con gente que dice, yo quisiera que mis I canciones find people fueran that says populares. that my songs will become popular. Yo quisiera que mis canciones le gustaran I a la want gente. that my songs, Y people yo to les like my pregunto, songs. ¿cuán And I ask íntegro myself, eres tú? how integral Porque tu integridad te because va a your hacer integrity producir will make you produce buenas canciones, good te va a hacer songs producir buena música. of good music. Tienes que poner atención en tu integridad. You have to pay attention La to integridad integrity. es el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes. Integrity is the state of everything that's La complete. integridad implica la idea de unidad, Integrity has to do with de unity, coherencia entre todas las partes. everything being together, Nuestro espíritu, our spirit, nuestro alma our y nuestro soul, cuerpo and our body. son dimensiones de nuestro ser y Our la dimension cohesión of entre being, todas ellas es lo que and the genera la cohesion of all integridad. of them is what makes the integrity. Cuando elijo ser una persona que adora, When debo you're a hacerlo person con mi that espíritu, It has to be in con mi spirit, alma with y soul, con mi cuerpo, and with my ¿verdad? body. Como consecuencia, entonces, toda la alabanza With que saldrá de consequences, nosotros all the será worship hermosa will be cuando wonderful. estas tres partes son coherentes When en sí these three misma things are con in el one, espíritu que lo está where the viviendo. spirit, Porque tu espíritu te va a conectar con lo because your spirit eterno, is going to connect you with the tu eternal, alma con las emociones your soul with the y emotion, tu cuerpo te va a conectar con el mundo material. and your body with the world. Por eso ustedes pueden ver en la vida de David que That estas you tres can cosas see eran importantes. In David's life, that all of this was Él important. hacía canciones en su espíritu, He used to make songs pero in él his también spirit, era una persona muy but emocional. he was also very emotional. Y él también lo usó su cuerpo And he used his body para adorar al to Señor. worship the Lord. ¿Sí? No es como me ha tocado ir a otras iglesias It's donde not like when I go to yo veo a la other gente y, churches y ¿qué estás haciendo, hermano? Aquí and ask estoy them, "What are you adorando. doing?" And they Pues say, que "I'm tu cuerpo worshiping." lo sepa. But your body has to know that you're worshiping. Muévete, ¿verdad? You have to Haz move. algo. Do Ten una something. expresión. It's an impression. Entonces estas tres partes están conectadas. It's are connected. En otras palabras, mi relación In con la other gente, words, my relationship with con people, Dios, con with mis God, emociones, with my emotion,
con mi ser social, With mi my cuerpo, being, cada uno de ellos son dimensiones these importantes are en very una important dimension, alabanza que va a estar empoderada, and is a porque worship that will todas be actúan empowered, entre sí mismas. because all of them are La one in themselves. alabanza va a ser hermosa The worship is cuando going to surge de be la vida de aquellos wonderful que son íntegros o que consideran comes out estas from tres, the life of que those ponen that are cuidado in en estas integrity. tres áreas de su vida: tu or when espíritu, these three things are at tu sync, alma your spirit, y tu cuerpo. your soul, and your body. ¿Estamos entendiendo? We are understanding each other? Entonces, volviendo a mi testimonio, ¿qué fue lo que Continue to my pasó conmigo? testimony, what happened to me. Yo quiero mencionar varias partes que I son want to importantes mention important points en ese proceso en mi in that vida, process que creo, como lo dije, fueron partes importantes en el proceso de la vida de muchas personas en la Escritura. La concientización de Dios, el encuentro con He Dios, finds la preparación, the preparation, la prueba the trial, y la productividad. Son and partes being importantes. productive Voy a hablar are una por una important. de ellas rápidamente. I'm going to explain one. Mi testimonio. Yo vengo de testimony. una familia, I come from a family. como muchos, como David vino Like de a una lot. familia muy pobre, ¿verdad? David came from a poor Y family. yo creo que muchos testimonios de muchos de ustedes And a es lot of igual, ¿no? testimonies of you are the Venimos de same. familias humildes o familias come from ignorantes humble de families. Dios. Or family that Mi never met the familia Lord. era ignorante del verdadero Dios. My family didn't know the Lord. Nosotros fuimos criados en la religión We were raised in católica being Catholic, y nos llevaban a la iglesia and they used to carry cuando us. estábamos chicos. Nos decían, to si the tú Catholic quieres Church. ir, yo no sé si en los países de ustedes se acostumbraba a esto, I pero don't know if by you había used to una do the cosa same, que se llamaba el matiné. but it's called something that is El the matiné era matinee. cuando hacían estas películas That they used to do y mi these mamá me movies, decía, and my si mom tú used to quieres say, ir al matiné If a you las want to 9 de go la to the mañana, matinee tomorrow, tú tienes que ir a misa a las 6 de la you have to mañana. go to the mass 6 o'clock in the morning. Y así que ustedes tienen, a mí me levantaba yo So I los used to domingos wake a las up 6 de la on mañana Sunday, 6 o'clock in the morning, y hasta me hice ayudante del cura and I even became the helper of the para ganar priest votos, pero yo ignoraba de Dios, gain no votes, but I sabía didn't quién know era the este Lord. I Dios. didn't know who was the Lord. Más tarde mi mamá me Later quería on, mandar al seminario. My mom wanted to send me to the seminar. Y le dijo al sacerdote, oye, yo quiero mandar a mi hijo al And the seminario. priest, she said she wanted to send me Y el to the sacerdote priest. dijo algo así And como, the priest said, nunca lo hagas. never do it. Mi mamá se quedó así como que, ¿what? My mom was like, what? Y ahí, aunque nunca nos explicó, And even though she never explained, después supimos por qué. then we understood why. Él dijo, te lo van a echar a perder. And he said, you're going to lose your kid. Después supimos por qué. And then we knew why. Qué bueno, porque en lugar de haberme llamado Juan Salinas, me hubiera llamado Juan Gabriel, ¿verdad? It's good because instead of being called Juan Salina, they would have called me Juan Gabriel. No. Ahí empezó un There despertar it para nuestra started. vida. Awakening for our family, for our life. ¿Cómo está esto? A ver, si esta es la iglesia que supuestamente nos debe de proveer If this is a información church that acerca has de to give us Dios information about God, y no nos dice que no vayamos a and they tell estudiar us not to go to en sus study at the seminarios. seminar. ¿Por qué? Why? Porque ellos no tenían la información acerca Because de they Dios. didn't have the information concerning Tiene que God. haber un tiempo de concientización. There has to be a moment of David sufrió ese realization. proceso. Él dice el Salmo 139, Psalms un 139, proceso de despertar a en tu vida. process of awakening Dice in your David, life. mi embrión vieron tus ojos. It says, my embryo saw Tiene your que haber un eyes. tiempo en tu vida en que te das cuenta. It has to be a moment in your life where you realize, Yo crecí en un lugar I was raised in a place donde no tenía muchas ambiciones, where I didn't have a lot no of tenía ambition, mucha visión, where I didn't have a no lot of tenía vision, mucha idea de la where vida, I didn't have a lot of con idea of padres life, que nunca supieron de la palabra, with parents that never por knew lo the tanto word. no podían comunicarme ni impartirme Nevertheless, visión, they couldn't impart ni the impartirme anointing empoderamiento para or give nada. me empowerment. Pero todos debemos empezar con un tiempo de But all of concientización. us have to reach to a moment of realization. Ustedes han visto esos hippies y Have esos you seen filósofos the que se preguntan, hippies? ¿qué hacemos aquí? That it asks, what ¿Qué are we es doing la here? vida? What is life? Y todas estas cosas, ¿no? And all these things. De hecho, yo en mis años de juventud fue una especie In de my hippie. youth of- Usted me when I podía was young, I encontrar was con a el pelo hippie. largo, I largo, had largo, long ¿no? hair. Unos lentes redondos I had y round vestido de la glasses, forma más and I extravagante. had these extravagant clothing. Y yo me acuerdo la primera vez que fui a la iglesia And I remember I went to y church. me pasé enfrente a orar. And I went in El front to pastor pray, dijo, salva a esta señorita. and the pastor said, save this young girl. Calmado, pastor. Soy más valiente que Pancho Villa. And I said, no, pastor, I'm
a man. Era el tiempo de la concientización, It was the moment el of tiempo de los realization, hippies, el amor the time of the libre, hippie, las religiones orientales, of the Oriental la búsqueda de la religion, respuesta de la vida. Eso of es searching normal. the answers for Cuando life. personas empiezan en este proceso, When people start in this están process, despertando they are awakening su concienciación interna de conscious, un their Dios inner o de conscious of a algo God, que existe más allá of de ellos something that mismos. exists further than here. Un predicador famoso en los A Estados famous Unidos preacher siempre le están tirando in the preguntas States para are asking atraparlo, him ¿verdad? Y le dijeron, Catch him, and they said, tú, muy famoso este hombre, He le was dijeron, famous. ¿tú crees que toda la que And- solamente hay un camino al cielo que es Jesús? and they asked him, do you think that only one Y way él to dijo heaven una is respuesta Jesus? muy sabia. And he answered Dijo, wisely. yo creo que muchos otros caminos finalmente te van a llevar a Jesús. He said, all the paths lead to Jesus. Y Jesús mismo dijo, si Jesus estás said, buscando la verdad, If you're looking for the tarde truth, que temprano te vas a dar cuenta sooner que or yo later, soy you're el going to camino, la realize verdad that I am y the la way, vida. the truth, and the life. No hay otro. There's no one. Y Pablo un día llega a un And lugar en Paul Asia reaches a day y and ve he esa says- escritura, ¿verdad? Ahí da al Dios no conocido. And he says, the Lord that we do Y not se da know. cuenta que esos son adoradores. And he realized that Y these are dice, worshipers. And he Ese says, Dios que that ustedes no God conocen, that you don't know, yo lo tengo. I have him. Y se los empieza a presentar. And he Amén. starts to present Entonces, to him. hay un tiempo siempre de So concientización. there's a moment of consciousness. Y luego hay un tiempo de encuentro, And there's a un moment tiempo of que es finding. clave en tu vida, que tienes That que is the nacer. No key, te that is puedes important in your quedar life. en ese tiempo filosófico. You cannot stay in that Tienes que philosophical tener un time. tiempo de encuentro. You have to have a moment of an Eso lo encounter. tuvo David, primera de Samuel David, 16:13. in 1 Samuel 16:13, Dice que cuando fue ungido, he said when he was anointed, dice, desde aquel día en adelante, from that day el onward, Espíritu de Jehová vino. the Spirit came upon, Este fue un tiempo clave en la vida de David. and this was a Es key lo que a él, moment es lo que in his pudiéramos life. decir que él experimentó un We can nuevo see that he experienced nacimiento. a rebirth, a new birth. Amén. Amen. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el tiempo de su nacimiento en You el remember Espíritu? the time of your birth in spirit. Eh, es tan impactante cuando naces en tu espíritu. When you are born in your Cuando spirit, tú naces en tu carne, when you're born in flesh, a ti te dicen they tell you. cuándo naciste en tu when carne, you were ¿verdad? born. Te dicen, por ejemplo, tu primer cumpleaños ni te acuerdas Your first y ni birthday, te sometimes interesa, you la don't verdad. remember it Porque tú ves un montón de gente ahí. because you see a lot of Bueno, people sí puedes there. recordar que te If you traen remember your regalos first y no birthday. sabes ni qué onda, pero hasta como los 3, 4 años empiezas a darte cuenta But que only es tu When you're cumpleaños 3 and 4 is when y you que te realize están it's your celebrando a ti. birthday. They're Pero el celebrating tiempo your del birthday. nacimiento espiritual, But your birth, tú te das cuenta spiritual birth, inmediatamente, you remember porque este es un acto que no puedes olvidar. because it is an act that you cannot Yo recuerdo la forget. fecha exacta, I remember the exact 4 de noviembre. date, 4th of November, Fue un 4 de noviembre 4th of November, que Dios me salvó, that God saved me. que yo nací al Espíritu. That I El was tiempo born de in the encuentro Spirit. es importantísimo si The quieres time of ser encounter is empoderado para important ser if you want to un be adorador. empowered to be a worshiper. ¿Sí? Porque tu tiempo de encuentro Because your time of the es meeting, la of the apertura encounter, a un mundo desconocido. is your eyes open into a world that you do not know. Jesús dijo, Jesus said, no puedes ver las cosas del reino de you los cannot cielos see the things of si the no kingdom of naces heaven del... if you are Fíjese, not qué interesante proceso, the del whole agua process of water y del and espíritu. of spirit, Del agua of water, y del espíritu. Son of dos spirit. cosas diferentes. two different things. ¿De dónde nace un niño? Where does a child come ¿Dónde se cría? from? Where does he, ¿Cómo es Form. donde está? ¿En una bolsa de how qué? is he De agua. in water? De ahí sale. Ahí sufre todo el proceso de So all the cambio. process ¿Se da of a cuenta usted? child Ahí sufre todo el proceso del cambio. is the El process of espíritu change. The es tu spirit bolsa de agua, is querido the water hermano. ball. Y Jesús dijo parte del otro proceso. And the other part of the El agua process in te deja water, nacer gives birth carnalmente, te deja carnally, nacer tu carne. your Es el flesh, proceso para que tu carne nazca. your Sales flesh, acá afuera y tienes you come brazos, out, you piernas, have sales fingers, feet, todo así nail, completito, everything. ¿verdad? Y el espíritu And the spirit es la bolsa de agua que te is hace the o que te va a hacer nacer a las the verdades womb that eternas. makes you born to the real eternal things. El espíritu es la bolsa de agua. Todo lo que crezca ahí va a Everything that hacerte grows there nacer will a make una you vida eterna. Born into eternal life. Es ahí en el espíritu Is there donde in the nacen spirit las visiones, where the vision is born, las esperanzas, the hope, los nuevos anhelos, the new desires, el empoderamiento. the empowerment. Es ahí donde el feto, tú y yo is there somos where the fetos fetus, en el you and I are espíritu. fetus in the spirit, Tomamos otra forma, take different form. vamos tomando la forma de We- la We eternidad. start taking the form of eternity. ¿No les emociona eso? Estamos Aren't you tomando la emotional? forma de la We're eternidad. taking the form of eternity.
Qué emocionados están. ¿Quieres ser empoderado? If you want to be empowered, Debes estar seguro que has nacido en tu you have to espíritu, be sure that you are born no of the solo Spirit, en la carne. not only of the El flesh. problema con mucha gente que quiere ser A empoderado lot of people want to be es que empowered. están en la iglesia, pero nomás han They nacido are de la in carne, church, but they were only pero born in the Spirit. nunca han estado But they have never been en la bolsa del espíritu. in the ball of the Spirit. Siguen en los mismos problemas, They are in the same problem, siguen en las mismas cosas in the same thing, y no pueden ver las cosas del and they espíritu cannot see the thing of the que son Spirit, eternas porque no that están are en esta eternal, bolsa. because they are Amén. not in the Spirit. ¿Quieres ser empoderado? Esta es una If you want parte to del be proceso empowered, importante This is a process, a very important piece in the process que sufrió David that David suffered en aquel día de la unción, en in aquel the día day que of the pudo ver en anointing, su when espíritu he could have seen his lo spirit, que Dios le estaba what llamando. God was Otro calling him. tiempo, otra parte importante de ese proceso del empoderamiento es la preparación. Another important point is the preparation. Lucas 2:52 Luke 2:42. dice, y Jesús Luke crecía, 2:52. And Jesus said, ¿en qué? Luke 2:52. Then Jesus grew En gracia, sabiduría, ¿para con qué? Con Dios in y los wisdom and hombres. stature and in grace with the Lord. Para ser empoderado, To be empowered, necesitamos pasar un tiempo de preparación. we have to spend a time of preparation. Necesitamos pasar este tiempo de la luna de miel, ¿verdad? Que It's like a todo honeymoon. cristiano Every Christian tiene que pasar. Y las primeras veces que yo has- me acuerdo que goes me to the convertí, honeymoon. When I became en a los convert, primeros años, pues, the first yo years, crecí en una iglesia súper legalista. I was in a church that Usted me was habla de very strict. legalismo, yo me lo sé de todo. I know everything. Todo. Cuando allí nos parábamos en la entrada, si las mujeres venían We pintadas, used to stop at the las door, mandábamos a and if despintar. women used to come with Porque makeup, para we used to send them nosotros, to remove the makeup. Una mujer espiritual debía us- tener la cara como una Us tortilla de spiritual harina, women, ¿verdad? they Así, didn't- blanca, they didn't need no blanca. makeup. Nosotros asociábamos espiritualidad con eso, We ¿verdad? used to associate spiritually with this. El spiritual pelo with this. largo, largo, todo piojoso, ¿no? She Pero had to have tenía que long estar hair, largo y Could have todo straightened her despuntado, hair. ¿verdad? Eso era espiritualidad porque la mujer no podía Before women arreglarse. couldn't put on makeup. Qué bonitas son las mujeres arregladas, But ¿no? women look nice when they have ¿Cuántos dan gloria a Dios? No, ustedes vean las mujeres que había en esa congregación, mano, Before asustaban my al diablo, men. congregation, Queríamos echar fuera al diablo, traigan a la esposa del pastor. No se crean, no debí de haber dicho eso. No, Mayra, perdón. Oigan, qué guapa Mayra, ¿no? Our pastor looks wonderful today. Perdón. Siempre me ando metiendo en problemas. En serio, hermanos, It's serious. esas mujeres In estaban my church before, a these asustar women, porque couldn't wear no lo makeup. que nosotros asociábamos con because we used espiritualidad to era eso. associate spiritually with that. Éramos una iglesia súper We legalista, were a legalista. strict church. Y entonces eso nos impedía ver muchas cosas, nos So impedía that used to crecer. stop us from growing. Por ejemplo, For example, cuando yo les dije, When I yo me told quiero them, ir a estudiar a la escuela I would bíblica. like to go to the Bible school. En nuestra iglesia se tenía esta idea errada In our church, they used to have this era de que no podíamos hacer nada afuera. that you couldn't do nothing Escuela, outside. ni pensarlo. No school. No, te vas a ir a la escuela, If you used to go to school, te va a agarrar el anticristo. they used to tell you the Antichrist La segunda venida de Cristo te va a agarrar ahí. is going to Y si te beat you. sorprende en la escuela y no en la iglesia, And if you are te met vas a in quedar. school and not church, you was going to be left behind. madre mía, fuimos una generación de burros porque nadie fue a la We escuela. were a generation of donkeys because no one went to school because of that. Teníamos esta idea. We had that idea. Está como aquel muchacho, ¿verdad? It was like that Yo no young sé quién child. les hace creer a la gente que Dios usa a los burros. How do people know that? How La people gente que no believe that sabe nada. God Dios uses usa, donkey? cuando tú estudias la Biblia te das When you cuenta que study the Dios usa Bible, gente que está activa, You que see está that Jesus metida used en people algo. that are active, Amén. that are involved Están in como something. aquella historia de aquel muchacho que está It's tiradote like y the story. dice, apá, me siento bien The one raro. that says, "Pa, I feel very Y strange." le dice el apá, And a ¿qué pa sientes, hijito? says, "What do you Tengo hambre, sueño hungry y and I'm sleepy." me siento bien flojo. Y dice, hijito, ese es el And I'm llamado al lazy. ministerio. feel?" And then somebody said, "That's your calling for the ministry." No hay ni una mentira más grande que esa. Ustedes saben que el llamado al ministerio es trabajo To the sin ministry parar. is work. Eso era lo que había en nuestra iglesia, ¿no? That's what our church Mira, taught. yo dije, yo quiero ir a estudiar a la escuela I said I bíblica. wanted to go Me and dijeron, study no in school. vayas. And they Ahí, told me no. hermano, They told me no, las do not escuelas go, bíblicas no sirven para nada. Because the school are good Pura for nothing. rodilla, hermano. You have to pray, brother.
ahí viene la And it's revelación. there you're going to receive revelation. Qué idea tan tonta. It's a Y no very estoy diciendo bad que la idea. rodilla no sea I'm efectiva. not saying that praying is Lo not que estoy effective, diciendo but what I'm es que saying is como creo that how que un I individuo believe que that no an es capaz de individual hacer una carrera de that 3 is- años that doesn't have a career va a tener la entrenamiento y la disciplina de can ponerse have de the rodillas training 10 and minutos. and the No lo va a discipline tener. to go and pray. No lo va a tener jamás. They're not going to have Porque it. si tú no eres capaz Because if de you're not hacer capable una carrera, por eso to do a hay tantos career, jóvenes oye, ¿sabes que ya me voy a dedicar al ministerio? Ah, sí, ¿y qué I'm estás going to haciendo? be a- Ya voy a I'm dejar going la to be a escuela. minister now. Oh, yeah, I'm going to No stop la school. dejes. Do not stop school because you're going Todo to lo become que a tú minister. hagas, Everything Dios you lo do, puede God usar. can use it. Estás haciendo una carrera, If you're doing honra a a tus career, padres y a tu madre. Honor your mother and your father. Termínala. Finish your career, your study. Amén. Amen. Y se quieren salir de la escuela porque Dios los llamó. Some No, people want to estás quit school because they were equivocado. called by the Lord. No, that's Ten an una error. disciplina en You tu have to have a vida. discipline in your life. Y yo finalmente dije, no, Finally, I told them están locos, yo no les they're voy a hacer crazy. caso. Y I'm me not fui a la going to escuela. listen to them. I went to school. Perdón, eso fue como rebeldía mía, That ¿verdad? was Pero some kind of rebelliousness on my tuve side, que but- irme. Porque but I dije, yo les empecé a ver la cara que tenían. Dije, no, yo no quiero que esta cara se me And I parezca a la looked de at them ellos. and said, no, I don't De want to have ignorantes. their faces. Yo ya me voy de aquí. Their face of ignorance. Y So me I fui. left. Todo lo que en lo que tú te eduques, toda persona que va a afectar la vida espiritual de otros debe de Every person saber is going to que es una affect the parte spiritual importante life del of someone. proceso, el tiempo de Has to do preparación. the process, the time of preparation. Toda la gente en la Biblia tuvo ese tiempo de Everybody in the preparación. Bible had that moment of preparation. ¿Sí? Yes? Para que ir a la escuela bíblica, olvídate go de to eso. the Sunday school, El resultado The result de una falta de preparación siempre of va a ser lacking of una preparation generación is a generation ignorante. of ignorant Y lo generation. peor de todo en mi generación, ¿verdad? And the worst thing of Nos my decían, generation no, was- usted lo único que tiene que hacer es hijos. They used to say the only thing you had to do was bear children. Y toda esa children. generación de And amigos all that míos de aquel generation, entonces tienen como 10 hijos In cada my uno. time, have like 10 Dios children. los bendiga, que se queden God con sus bless 10 hijos. them. They could have Yo apenas 10 aguanto children. los 2 que tengo. I can Imagínate barely 10. be No, with the Dios que 2 los I have. bendiga. Imagine if I would have 10. Preparación. Preparation. Debe de haber un tiempo de preparación. Es importante It porque is el tiempo de important preparación because the time of preparation siempre te va a empoderar always de empowers you una manera from a diferente. different way, in a Ese different tiempo way. de preparación, por ejemplo, en mi caso fue The el que me moment of trajo preparation, mi primer trabajo It ministerial. was my first El ministerial tiempo de job. preparación siempre time te of va a traer preparation conexiones will bring you divinas. connection, divine No solamente te va a ampliar el panorama Not only your view will be in broaden de lo que Dios está haciendo, of what the Lord is doing in your life, sino que te va a traer conexiones but it's divinas. going to bring you divine Fíjate, connection. te voy a decir una señal bien clara I'm de, going to de give muchas you a iglesias que no sign tienen of o, other o churches individuos que no tienen el concepto claro de lo importante que es la that don't have preparación. the concept of what is Por preparation. ejemplo, en mi iglesia example, in my decían, church, they used yo to say, recuerdo, un pastor se fue a pastor left y el once, otro que estaba ahí and the one that was there, me dijo, lo told me- bueno es que tú vas a ser salvo porque te quedaste de mi lado. he told me the good thing is you're going to be saved because you stayed with me. Personas que no consideran importante la preparación People that don't consider siempre van a preparation tener important en su visión will always have in their que en su vision iglesia está pasando that their todo church lo que está pasando is en el going mundo. through everything in Tienen the una world visión muy cerrada. because they have a closed vision. Es que nuestra iglesia, hermano, y se te paran así como orgullosos, ¿verdad? Es que nuestra iglesia, nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto, Because hermano. we are the last Coca-Cola in the desert. Dios nomás nos mira a nosotros, God ¿ves? only looks at us, see? Hay esta idea errada. That is a bad idea. ¿Y cuántos saben que Dios está haciendo cosas How many know that extraordinarias Lord en el is doing mundo? extraordinary things in the world? Y no solo en el ambiente, Not en el ambiente evangélico. In the evangelistic area, Dios hace cosas extraordinarias God en el does mundo. extraordinary things in the Hace world. salir un sol diariamente. You got sun Todo el every day. universo se mueve The whole por su universe poder. spins by his power. Imagínate cuántos millones y billones de habitantes somos en el planeta Tierra. Of inhabitants Somos are in 7 the earth. billones We are 7 y nos da de comer a billion, todos. and he feeds each and every one of us. O sea que a veces no nos salimos del cuadrito que tenemos. Sometimes Dios we hace don't come cosas out of the extraordinarias square we're in. en el mundo y nos God cuenta, nos does damos. extraordinary things in the Pero world, and we don't even realize it. nuestra But egocentrismo a veces nos hace como querer ver que todo lo único que sucede es lo que sucede a nuestro alrededor. Sometimes we only want to see what happens in our Cuando surrounding. la visión de Dios tiene que ampliarse más. When the vision of God Amén. has to be more Es expanded. importante el tiempo It is important de the time preparación of para que tu preparation. visión
se your haga mission. más grande. So that your mission may be Uno bigger. de los beneficios de la One of the preparación, por benefits ejemplo, of the en mi preparation, caso, in my yo fui a una case, escuela I went to school donde conocí mucha gente de todas partes del where I mundo. met a lot of people from all Uno over de the los world. beneficios, te puedo mencionar mucho, I can pero mention a por lot. ejemplo, uno de los For beneficios example, one of fue the que al benefits, final de mi tiempo de preparación at the end of my preparation, tuve acceso I had access a muchos recursos to a lot of resources con esta gente with a lot of people que yo ni siquiera trabajé por ellos. that I didn't even work Hoy for them. puedo ir a cualquier otro lugar en el mundo Today I can go anywhere in the world y hacer con estos individuos and to do with these individuals eventos events que van a afectar la vida de otras that is personas. going to impact the life of other Nunca people. lo hubiera logrado I would have never si yo me he achieved that quedado en esa mentalidad if I would have stayed in the de que es mentality pura rodilla, that I hermana. just had to pray, pray, and pray. Sí, la rodilla es súper Yes, importante, prayer is pero más important, importante but it's es que also tengamos important una mentalidad that you may have abierta. a mentality, Amén. an open mentality. Tiempo de prueba. Time of trial. ¿Cuántos saben que el tiempo de prueba es How importante? many know that trial is important? Mateo 4 dice, Matthew fue llevado 4 por el says, Espíritu al He desierto was carried by the Spirit para in the ser desert tentado. to be tempted. El tiempo de prueba Time of trial es un tiempo de crisis. is time of crisis. Y ahorita veníamos hablando del tiempo de crisis con And we were Alejandro. talking about crisis. Y el pastor Julio nos leyó And Pastor algo. Julio read something. Es una cita de Einstein. Is Que a dice, quote, Einstein No quote. pretendamos que las cosas cambien si Do not siempre leave hacemos lo things mismo. How can you expect things to change if you La always do the crisis same es la thing? mejor bendición Crisis is the que best puede blessing sucederle a that personas, can happen to a people, países, to porque la countries, crisis está de progresos. because the La crisis creatividad brings progress. nace de la angustia, como el día nace de la noche. How the night comes, the day Es comes la from the night. crisis en nuestra vida The crisis in our que nos life hace ser inventivos. will make us be Todos los creative. descubrimientos y las grandes estrategias discovery and nacieron de strategy crisis. We're born out of Quien crisis. supera la crisis Him that se superates the supera a crisis sí mismo. superates himself. Yo pasé un tiempo en mi vida en que, mira, me metí a, I had a time in un my ministerio que me llamó That I went into a ministry y hicimos un montón de cosas bien padres. and we did good things. Nuestra música se oyó por muchísimos lados. Our music Sin went all nosotros over pensarlo. without we Fue algo knowing. que Dios hizo. It's something that Sin God nosotros decir va a ser así. did. Without saying it's going to be Y like de this. repente de la noche a la mañana One day to the other, teníamos una fama we had a fame y un acceso a muchas cosas and access fáciles. to a lot of things that were easy. ¿Cuántos de ustedes saben que de repente el negocio de la música cambió? How many of you know that the De repente music a alguien se le ocurrió industry, inventar changed. internet somebody invented internet y todo lo que nosotros hacíamos, and everything that we que did se vendía por millones, that used to sell by millions se quedó en cero, was in zero. porque nadie quiere pagar música hoy en Because día. nobody wants to Y pay nuestro for the music negocio y nuestro nowadays. ministerio And se our vino business and our ministry came down. de 100 o 200 personas que éramos ahí, From 200 se 100 people redujo that we were, a 2. we had 2 people. ¿No creen ustedes que eso es difícil? Don't you think that that's difficult? Esa fue una crisis That was a terrible. crisis, a Te voy a terrible decir una crisis. cosa, en el mundo secular tell you something, hubo in the personas secular que no world, pudieron superar esta There were crisis. people that couldn't Hubo compañías overcome the crisis. donde sus directores They had ejecutivos companies that cometieron their suicidio directors even committed porque suicide no supieron cómo superar la because they crisis. couldn't overcome El the tiempo de crisis. crisis en tu vida tiene que In the ser moment of importante. crisis in Es your life has to be importante. Si important. no hay crisis, If there's no crisis, búscala. look for it. Haz algo. Do something. Pero tiene crisis porque si no, no vas a tener, But you need to have a no vas a crisis in tener your una life, evolución. because then you're not going to Y have nosotros your empezamos evolution. con este tiempo de crisis. ¿Y ahora qué vamos a hacer si And lo sometimes único que we're like, sabemos hacer es esto? What are we going to do? This is the only thing we can do. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios de How recursos many of you innumerables? know that God has a lot of resources? Tuvimos que aprender una cosa We had importante to en la learn crisis. something important in crisis. To Reinventarte. reinvent ¿Cuántos de yourself. ustedes han oído a esa artista que se llama Madonna? How many of you heard of Madonna? Se está cayendo a pedazos. She is falling apart, Ya está bien grande, ¿verdad? but she's still there. Pero la But- señora sigue siendo vigente. But she's still she's still known. Ya está, tiene en sus 50 y She's tantos like años 50 y something sigue years old, and she's still moving. still moving.
¿Por qué? Porque Why? esa señora Because es una she maestra is en a el arte de master. la reinvención. She's an artist in Todo lo que no reinventing se herself. reinventa se queda Anybody ahí. that do not reinvent, El tiempo stay de there. crisis In sirve time of para que tú te crisis, reinventes. you have to reinvent Matrimonios que están estancados, si no te Marriages that are reinventas, stagnant, vas a acabar if you don't peleando reinvent con esa mujer yourself, que tienes a un lado, you're going to matándote. start fighting and killing Tienes each que other. reinventar tu You have to relación. reinvent your relationship. Amén. Amen. Tú que estás en un negocio, If you have a todo está business, cambiando. everything is changing. He conocido gente que dice, no, yo no I've met quiero people usar that said, computadora, yo I don't todo lo want hago a that mano. computer, I do everything by hand. Hello, el Hello. mundo ya The cambió. world has already Aprende changed. a usar esa You computadora. have to learn how to use the No es computer. posible How can que it be tu possible hijo de that your kid 3 o 4 años of se 3 or meta 4 ahí years ta, goes on the computer y haga todo lo que tiene que and does hacer everything I have to y do, tú ni siquiera sepas qué es and you don't Google? even know how to No, use it. ni Facebook tienes porque es que es And del you don't diablo, even have hermano. Facebook because it's from the devil. No, no es del diablo, It's es not- de Mark, no It's sé cómo se llama el his- tipo ese. The owner is smart. Es It is importante important que te that reinventes. you reinvent Es yourself. importante que no te It is quedes important atrás. that you do not En stay medio de behind. la crisis, si tú In estás the sufriendo midst of the crisis, crisis, es porque a lo mejor no te if you're estás going- if you're reinventando. not going to Y crisis because nosotros you're not tuvimos que reinventing entrar yourself, en un tiempo we had de to go reinventarnos. into a moment of reinventing Necesitas abrir ourselves. tu You mente. need to open your mind. La mente es como un paracaídas. A mind is like a Debe parachute. de estar siempre bien It abierta always has para to be que open caigas wide bien. so it can fall correctly. Amén. Amen. ¿Han visto ustedes esos paracaidistas que Have you seen vienen those parachutes that y come que no se abre el landed? paracaídas y ábrelo, When a ábrelo? parachute Porque open la and caída landed, no va a ser buena. Because then you're going to fall Si hard. tú no tienes tu mente abierta If you don't have para la your mind reinvención, open for the te lo reinvention, aseguro, I assure no you, te va a ir bien. you are not going, it's not going to be good with El you. golpe va a estar duro. You're going to hit yourself hard. Amén. Amen. Todo aquel que quiera ser empoderado debe those that pasar have to por be la empowered crisis have to go y through la a crisis. reinvención. And they have to reinvent Y este es un themselves. proceso. And this is a process. Jesús mismo pasó por ese proceso. Jesus went through that process. Cuando todo parecía que la crisis suya iba a ser una When crisis everything final, that the crisis was the last crisis, colgado ahí, and there on the cross, muriendo. dying, ¿Y qué le decían? And Hey, what did he si eres say? el hijo de Dios, if you're the son of, Pues the a people ver, used to tell him, if you're the son demuéstralo. of God, save yourself. queremos verte. We want to see you save yourself. ¿Se reinventó o no se Did he reinventó? reinvent himself or didn't he? Unos días después lo encontramos haciendo qué? And 3 days Dice after que what we fue found him, llevado a la diestra del says Padre. he was taken Tenía que to the right hand of the reinventarse. Lord. He Este had to cuerpo no reinvent no himself. podía quedarse en el estado que él estaba. His body Su couldn't cuerpo stay in tenía the que ser un stage cuerpo that it was in. resucitado, It has to be reinventado. a body En la that crisis wouldn't se have reinventó expected. y subió He, al in the cielo. crisis, he reinvented himself and he ascended up high. Productividad. You have to be Todo lo productive. que se reinventa trasciende. Everybody that reinvent is transcend. Dice ahí en 1 Samuel 18:14, y prosperaba en And todos they prospered sus caminos. in every way. David fue una David persona que prosperó en todos sus was a caminos person porque that se prospered in reinventó all the way constantemente, because he creyó reinvented himself. He a las believed promesas que Dios tuvo para él to y se the promises reinventó. that were given to him. Nosotros tuvimos que hacer ajustes. We had to adjust. Ya no vamos a vender discos, We're not going to sell this. vamos a tener que hacer otra We're cosa, going to do something else. porque Dios es un Dios de recursos Because God is a innumerables, God of pero resources. tienes que tener esa mentalidad para you have to have poder that mantener mentality la in order productividad. to be able to be productive. Dice, y prosperaban todos sus And caminos. his path El problema prospered. con el latino The problem with the es que Latin tenemos people mucha is inconstancia. that we are not stable. David se aferró David, en su tiempo de crisis. in his time of crisis, Lo que me asombra what es que nosotros conocemos la historia de todos estos individuos. is that we know the history of all these individuals. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben el How final many de of David? you know the end, Fue in un rey. David ending. He was a king. Y se le recuerda como un rey, ¿verdad? And he is remembered Pero as a king. nunca nos ponemos a pensar los tiempos que él tuvo de crisis But en we esa never cueva. thought on his crisis. ¿A qué creen ustedes que se aferró David en esos tiempos? What do you think that David grabs to in that moment? A aquel día That day donde fue ungido. where he was anointed. Aquellas promesas que Dios le hizo. Those promises that the Lord, A menos que tú y yo no nos gave. aferremos a la palabra de Dios, unless you and I la palabra hold de on Dios to nos the dice en el Bible, Salmo 1, the word of God says in Psalms 1, bienaventurado Be- el que no anda great is he that doesn't en camino de walk pecadores. in the path Ustedes saben of el evil. Salmo y concluye de esta manera And diciendo, it's finished saying, todo lo que hace everything that he does will prosperará. prosper.
Nunca nos dice la escritura que vamos a ir para It atrás. didn't say that we are Nos going dice back. que vamos a ser It says that productivos. we are going to be productive. No importa la crisis. Doesn't matter the crisis. Podemos ser We productivos. can be productive. Amén. Amen. ¿Lo creen? you Entonces, believe it? la productividad siempre vamos a ser personas que The trascienden. productivity is going to be Una people persona that nos transcend. dijo, Somebody said, ¿cómo es posible que ustedes todavía se sostengan how can it be en possible ese that negocio you de la are still música sustaining yourself in the music cuando field? todo el mundo está robando la música y la When quiere everybody is gratis? stealing music and Le dije, downloading te voy a music. decir un And I said, I'm secreto. going to tell Y you le a dije este secret. salmo. And I told her this psalm. Todo lo que hace Everything you prosperará. do will ¿Por qué? prosper. Porque Why? nuestro recurso Because viene our de resources Dios. is of God. Amén. Ser fructíferos. To be fruitful. Amén. Amen. Y por último, And la last, herencia. Tenemos que pensar que We vamos have a to dejar think una on the herencia. inheritance. ¿Cuántos de ustedes quieren dejar una herencia? How many of you want to leave Y an no estoy hablando de inheritance? dinero. Qué bueno I'm que not podamos talking of dejar money. dinero. Pero estoy hablando de But una I'm talking herencia about an inheritance a este mundo. to this world. Es increíble. It is incredible. ¿Sabes qué me asombra? You know what amazes me? Es impresionante que nosotros It somos seres impresses mortales me that we are mortal souls y podamos producir and we can produce obras de arte, art, podamos producir libros, we can produce books podamos producir pensamientos, and thoughts, obras arquitectónicas, architecture, ideas ideas que tienen el potencial de perdurar de aquí a that have the muchísimos potential años. to last for many years. Y eso no solamente And that is not only es para individuos como que están en la Biblia, it's es not only for individuals para that are in ti. the Bible, but it's also for you. tú tienes el potencial dentro de ti mismo You de have the producir potential cosas inside que of you to van produce a perdurar things that are going to last muchos años. many years. Mira, ¿quién dijera que aquel sermón en el monte, yo estuve en Israel Who can say that en cierta ocasión the sermon, y I was in estaba en ese Israel, monte donde Jesús daba sus sermones I was in the mount where Jesus gave his sermon, y me puse un poquito a imaginarme and I aquellos started momentos. to imagine those moments. Podía ver aquella multitud. I could have seen the multitude. Ellos ni siquiera entendían lo que iba a pasar en un futuro. They didn't understand what No would happen tenían in the idea del día de future. They mañana. didn't have no idea of tomorrow. Mas, sin embargo, aquellas palabras que Nevertheless, ese those hombre words that- dijera That en ese Jesus momento, said at that moment, simples y sencillas, simple, han perdurado have por lasted siglos for y siglos centuries. y siglos, And centuries han alcanzado corazones como el tuyo y el have mío, touched hearts like han yours and impactado mine, las has vidas de miles de impacted the lives personas of many y people. nadie en aquel momento se And imaginó nobody que at that eso moment fuera a imagined suceder. that was going to happen. Yo te hago una pregunta. I'm gonna ask ¿Qué you es a lo que question. tú haces y What dices have you said and que no done te estás dando cuenta que tiene la that you capacidad didn't know y that el you have the potencial capacity and de the dejar una potential herencia to leave an inheritance? de hechos, de palabras? Deeds of words. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tienes que have tener you been doing una visión de tu vida to have a a largo vision of plazo, your una life, visión a long-term de herencia. vision? Me asombra, por ejemplo, tengo un amigo I judío have a friend, a que me ha Jewish dado friend, un poco de entendimiento mucho de lo que es la cultura judía. and he has Pero let ellos me know tienen what's the un Jewish poder de culture is, preservar. but they have a power to preserve. Alguien me dijo, qué Somebody told aburridos los judíos, hacen lo mismo Jews todo el tiempo, Always do the same prenden thing. las velitas, They light the candles. hacen esa cosa del bar mitzvah They do the bar y hacen mitzvah. todo siempre They do igual. the same thing all the time. Y yo le dijo, es que aburrido. Yo le And dije, they mira, said it's boring. I said, listen, lo increíble de esto you know what this es de que a pesar so que wonderful es about aburrido, this? Even though it's boring, lo siguen haciendo they still do y it. siguen preservando. And they preserve it. Nosotros el hispano With the Hispanics, venimos a la iglesia we come to church. y decimos, qué aburrido, ya and no we vuelvo say it's y no boring, I don't vengo come back again, más. and we don't come back Y con again. esa actitud And with that attitude, matas toda una herencia you que kill pudieras all dejar an en tus inheritance that you hijos, could live in your en tu children, nación, in your en tu nation, familia. in your Cambias family. sin You querer change without el que knowing, aburrido y el because no it's volver. boring and you don't come back. Matas sin querer kill without todo el knowing potencial que hay all en the tus potential hijos. that are in your children. Los sujetas a vivir sin You Dios, a subject Él y them a sus to siguientes live generaciones, without God nomás por el tonto pensamiento que te because pareció you aburrido. didn't come to church because it was boring. Y esta gente mira la vida a la larga. And these people look at it Saben long que en term. que lo hagan, They know by eso that va by a doing it, preservar it's going to preserve lo que Dios los what entregó. God has given us. ¿Qué te entregó Dios a ti que What tienes que God gave preservar? you that you have to Toda preserve. persona que quiera ser empoderada Anybody that wants to be tiene que empowered saber has to know que tiene que pasar lo que trae a la siguiente that generación. they have to go through No what's se going puede to morir bring the following contigo. generation. Amén. It cannot only die with you.
El empoderamiento trae productividad. The empowerment brings El empoderamiento trae productivity, herencia, it brings visión de inheritance, herencia y no de dinero, and not only of money, sino but de lo que Dios of God, ha what depositado God had deposited dentro de ti mismo. inside of you. Cuando yo miro mi vida, When I look at my life, digo, qué I increíble es Dios. God is wonderful. Y no solamente en mi vida, miro la vida de muchísima gente And I reflejada. look at the life of many Porque de others ser un chico from que being no a tenía young man ambiciones, that didn't have no mission. que crecí en un pueblito chico, I grew in a small que jamás me city. imaginé I never imagined que pudiera hablar a otras personas, that I could have talked que to other jamás me people. imaginé I never imagined que pudiera escribir canciones que otra that I gente could write songs cantara, or que sing. jamás me imaginé I never ir a otras imagined naciones. to go to other nations. Dios hizo algo con mi vida. God did something in my life. Y lo increíble es que el Dios sigue haciendo and algo that con mi God vida y is con still tu vida. doing something in my life Si and in your tú life. decides ser una persona If you decide íntegra, to be a si person tú of decides ser integrity, empoderado if you want to be y empowered, seguir los pasos correctos to para ser continue the good empoderado, path, ¿a dónde? Yo este día te quiero dejar una I pregunta. want to ask Ya you a voy a question terminar. today, and I'm going to finish. ¿A dónde Where tú quieres llegar con el poder que Dios ha puesto dentro where de you ti? want to reach with the power that God has ¿Conoces deposited ese in you? poder? Do you know that power? Como yo te empecé diciendo, Like I started saying, estudié música por I studied music azar del destino. because Ahora veo it's que no just fue happened, azar, but I fue don't algo see que it Dios was in planeó. luck. It's something that God wanted. Pero conforme me voy haciendo consciente de ese But I poder, became conscious of His decido power. I decided usarlo to use it para un beneficio for the benefit de otras personas. of other people. Un cantante muy famoso de una A banda que se famous llama U2, Singer said, of Él group in dijo, YouTube, he said, la fama es un cheque en blanco fame is a, y yo la a uso como white quiera. check and I use it how I want. Y este hombre ha hecho no sé cuántas And causas this man have done a few things. para ayudar a otra gente to help usando de other su people. fama. ¿Cuál es el poder que tú tienes What dentro is de ti? the power that you have inside ¿Con of qué you te ha empoderado Dios? that God has ¿Estás empowered you with? consciente de ese Are you poder? conscious of that ¿Cómo power? lo vas a usar? How are you going to use it? ¿Con qué clase de integridad vas a With usarlo? what kind of integrity you're going to use it? Hoy en día Today, nosotros tenemos otra visión y particularmente yo. we have other vision, Ah, especially me. Conozco muchos músicos que quieren ser I know famosos, a lot of musicians that want to be muchos famous. jóvenes. A lot of Es que young yo quiero people, ser famoso, quiero. I want to be famous. Ven a gente famosa, ¿verdad? They Como want to see es que yo famous quiero people. llegar y que todo el mundo They want to be like them, me haga firmar un autógrafo that everybody may see y them, ya veo las multitudes y yo And I want to be cantando ahí signing alabando a autographs, Dios y etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc. No está mal, pero bueno, yo creo que hay algo más It's not bad, but there's significativo more. que eso, ¿verdad? Personalmente yo quiero I usar want mi to música, personally que podamos tocar a otras have naciones, music that we can touch que podamos other tocar nations, otras vidas, that we can touch que lives, podamos abrir el camino that a we may otras gentes open como estos the way musulmanes. to other people like Muslims. Siempre he dicho I've always said que si el cristianismo, that is the Christianity. que si Dios dijera, If God was los say, cristianos se van a encargar de la vida del mundo hoy en día, Christians are in charge of the life of the world nowadays. vayan a tomar las riendas del mundo. Go take over the world. No offense, pero No déjame offense. te digo una cosa, casi But I'm creo gonna que el tell you cristianismo something. seguiría como 600 años para atrás, pum. We will go back Traería to al mundo el 600 years. cristianismo como 600 años para They atrás. will go back to 600 No habría years back. música, There will be no music. nadie quería la medicina porque hay que orar por los Nobody enfermos. wanted medicine because you had to pray for the sick. Iríamos para atrás, pero We will terriblemente, go back, but por los drastically conceptos que manejamos. because of the concept that we have. Yo sé que muchos de ustedes no los manejan, pero I ustedes know se some of you sorprenderían have de it, las but iglesias you que will be manejan surprised muchos of the conceptos de este church- of tipo. certain concept in churches. ¿Para qué medicina? La ciencia se iría Why para atrás. medicine? The science will go back. Todo. Everything. Déjame te digo una cosa. I'm going to tell you Si los musulmanes tomaran el mundo, if the Muslim were to take over the world, la humanidad completa, yo The creo whole of sobreviviría como humanity 5 años, iría al infierno directo, pum. will go straight to hell. No sobreviviríamos ni 5 años. We will only live 5 years. ¿Qué estoy tratando de decir con What esto? I'm saying is Estoy tratando de decir que nosotros tenemos el poder para cambiar That we have the esos power to tipos de change to mentalidades. those kind of mentality. Tú y yo lo tenemos. You and I have it. Y gracias a Dios porque And estamos thank to conectados God unos that a we are otros, connected porque podemos one to usar another, esos poderes para Because we can cambiar use the power to change a través de la música, ese es uno through de ellos, music, a través de la palabra, ese es through the otro. word of God.